Hola, hola, les saludo desde La Habana, Cuba. Mi nombre es Héctor. Este es su programa Enseñarte. Ya estamos comenzando. Seguimos con el ciclo de presentaciones de estudiantes del ayer que son nuestros artistas de hoy. Hoy hablaremos del maestro Juan Ramón Chacón Saldívar, graduado de la Escuela Nacional de Arte, profesor de la Escuela de Plástica de Bayamo y actualmente profesor de la Escuela Nacional de Artes Visuales San Alejandro. Mi nombre es Juan Ramón Chacón Saldívar, soy profesor de grabado, de pintura y de dibujo, pero aquí en San Alejandro ejerzo lo que es el grabado y actualmente en primer año. Los estoy invitando en este momento a visitar el canal de la enseñanza artística en Cuba. Chacón comenzó sus estudios en la Escuela José Joaquín Tejeda de la ciudad de Santiago. En el año 1974 ingresa a la Escuela Nacional de Arte, donde se gradúa en el año 1978. Yo vengo de un entorno donde la familia mía eran de obreros, de trabajadores, de gente que, por ejemplo, mi papá trabajaba en MOA, en la compañía de níquel, y en la historia que tengo, la imagen de él es un casco metálico con una chapa y un número, y eso era lo que marcaba ser trabajador de esa empresa que era americana. Y yo recuerdo que me llevaban al cine los fines de semana, cine al aire libre, y esas imágenes de los cowboys, de las muy famosas películas del oeste, crearon en mí, yo creo que cierta relación con las imágenes en movimiento, y siempre a través del cine me llamó la atención un elemento, la luz y la transparencia de las películas del celuloide. A partir de ahí yo empecé a juntar esas imágenes en una especie de calidoscopio que con cierto movimiento que tú le dieras a la imagen se te convertía en otra. Después me tocó en la secundaria, por suerte, competir en algunos concursos que se hacían en sexto grado, por ejemplo, que tenían un motivo histórico de las revoluciones de independencia, y ahí obtuve algunos premios. ¿Qué pasó? Que esto me fue marcando una especie de destaque sobre los demás alumnos, de que cuando había que hacer un dibujo histórico, algo me buscaban a mí, ¿tú entiendes?, para hacerlo en tiza, en una época muy interesante donde dibujos sobre el asfalto, hechos con tiza, marcaban una especie de entretenimiento. Y yo tenía varios compañeros que competíamos en ese tipo de ambiente. Cuando yo me presenté, o sea, yo fui primeramente aficionado a las artes plásticas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estaba en la primaria y en la secundaria, yo iba a una escuela nocturna donde iban personas adultas e iban muchachos jóvenes. Y ya yo fui desde ahí determinando mi vocación, que iba a ser las artes plásticas. Más adelante, después ya en la secundaria, me presento entonces por oposición a la Escuela Nacional de Arte. Pero la Escuela Nacional de Arte no llegó a mí desde el primer momento, sino que yo me presenté, en aquel momento era Santiago de Cuba, la Escuela Provincial de Arte, donde yo logré matricular. También en pruebas por oposiciones, en la Escuela José Joaquín Tejada, en la Loma del Queque. Allí tuve unos profesores extraordinarios, José Vicente Aguilera, o Ruiz Diner. O sea, en Santiago de Cuba fue la primera ciudad y la primera presentación de ir a una galería, la Galería Oriente. Todo esto hizo que en el destaque de mi obra, que en aquel momento era alumno, ¿te entiendes?, de las escuelas, yo fuera escalando una especie de nivel de visión a la vez que me constituía en un artista. Porque ya yo había participado y obtenido ciertas
destaque en los eventos en que participaba. Si en un salón de aficionados a ti te seleccionan tu obra, tú visitas a esa otra ciudad donde se va a hacer la exposición y ya de ahí tú logras una especie de maravilla, ¿tú entiendes? Al ver que tu obra fue incluida en esa galería. Y esos son los primeros pasos míos que me dan para llegar a la Escuela Nacional de Arte. A la Escuela Nacional de Arte me presenté por oposición también como alumno de segundo año de la Escuela de José Joaquín Tejada de Santiago de Cuba y logré una plaza en la Escuela Nacional de Arte. Ahora, el mundo me cambió ahí, porque ese mundo de cúpulas, de tejas de barro, esa belleza de la arquitectura de la ENA, ese césped verde, el edificio central, una permanente relación con todas las artes, música, Jorge Luis Prat tocando el piano, o sea, los teatros, ya allí ensayando un ejercicio de teatro. Entonces, los bailarines, las artes plásticas, la música en la ENA, todo confluía, ¿tú entiendes?, en una coherencia. Y entonces estaba de moda los rusos, la escuela rusa, ver a Sviatoslav Richter desarmando un piano, un señor mayor ruso de un elemento así tan importante como que antes del concierto, él iba y desarmaba casi el piano. Entonces uno fue muy elogiado. Nosotros tenemos una especie de estigmatización sobre la Escuela Nacional de Arte, porque fuimos la primera generación de artistas que no éramos artistas, que nosotros la enseñanza artística, como artistas no nos íbamos a graduar, pero nos íbamos a graduar de profesores de las escuelas de arte. Entonces había un gran estigma en que si tú eres profesor o yo soy artista. Entonces cuando encontramos allí, por ejemplo, Antonio Vidal, que me dio clase en primer año, Tony Alomar, o sea, profesores de literatura que hicieron de uno un alumno, pero que se preocupaba por leer poesía, ¿tú entiendes? Ve a Tomás Sánchez pintando un paisaje. O sea, uno tiene un momento dichoso en la Escuela Nacional de Arte. Saldívar ha logrado diferentes premios en los que podemos destacar el premio de pintura de la Sala Villena de la UNIAC. Concurso Mi Ciudad en la Plástica, primer premio en dibujo. Salón Nacional de Santiago de Cuba de la UNIAC, premio en instalación. Cuadros murales encargados por el Fondo de Bienes Culturales para el Polo Científico, entre otros premios. Queremos además puntualizar que ha participado en diferentes certámenes internacionales, como son el Encuentro Internacional de Pintores celebrado en Georgia. Mi obra tiene mucha relación con un entorno indoantillano. ¿Qué quiere decir? Los arhuacos, las culturas taínas, los primeros pobladores de nuestras tierras tenían una forma muy elemental de hacer sus obras, utilitarias primero, recipientes de barro, y eso me llamó siempre la atención porque yo procedo de Mayarí, un entorno que es, Núñez Jiménez decía, en todo ese bojeo por toda Cuba, buscando dónde los pueblos originarios, y Mayarí tenía un cierto encanto en las cuevas, en los lugares esos donde vivían los indios. Yo no sé de qué manera eso se reflejó en el subconsciente mío, y siempre mi obra estuvo marcada por un referente, yo te diría taíno, o yo te diría arhuaco, o yo te diría semi-abstracto, ¿verdad? Que es una forma de manifestación donde la cultura originaria tú la puedes reconocer por su grado de síntesis, de simplificación o por su grado de utilidad. Es muy difícil el entorno
actual de las artes visuales, porque las imágenes son tan fáciles de obtener y las realizaciones de tantos instrumentos del diseño gráfico computarizado, ¿no? De la computadora, que la gente se pierde un poco en saber qué es lo que quiere, porque están rodeados desde chiquitos por imágenes muy bellas, llenas de color, de movimiento. Entonces, definir un entorno gráfico o de la pintura, fíjate que el oficio en nosotros es importante, y el oficio es lo que uno hace con las manos y uno lo plasma en las paredes, ¿te entiendes? Pero hoy en día todas las tecnologías son tan fáciles que hacer un calado, hoy en día existe un programa de calar y con rayos láser tú pones ese programa y lo que tú hacías antes con un calador a mano que decía sobre ti las virtudes de tu mano, hoy en día lo haces en un programa que ya está realizado. Entonces, ¿cómo escoger entonces entre la palabra artesanía viene de esa manera que tú haces, tus manos realizan lo que tu cerebro piensa, en esa dicotomía que es hacer una obra, resultado de las manos y de tu cerebro, hoy en día se convierte en una cosa muy difícil, porque sobre él actúan muchas tecnologías. ¿Y qué tú vas a hacer ya sobre un fondo que tú quieres complejo y tú quieres que la gente vean que tú lo hiciste a mano y que tú eres capaz de hacerlo? No, ya no. El diseño se ha convertido también en una cosa difícil, porque antes era la idea de hacer un plano, ¿verdad? Con tempera que te quedara lo más plano. Hoy no, hay un plan de color en una computadora y una degradación se consiguen al momento. Digamos, un programa como Photoshop, todos los efectos de un pincel, un aerógrafo, lo logra de una sola vez. ¿Dónde está el talento ahora y el componente originario en la idea tuya? ¿De qué forma lo manifiesta que tenga un estilo y que compita con el resultado de la computadora? Y entre grabados y pinturas, les recuerdo que si has llegado hasta aquí es porque nuestro programa te atrapa. Así que recuerda tocar la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y darle like para que te suscribas. Y recuerda dejarnos desde qué parte de Cuba o el mundo nos sigues en los comentarios. Síguenos. Nuestro invitado de hoy aprendió a desarrollar su obra al mismo tiempo que impartía clases dentro del aula. Mira, en la medida que tú descubres a un alumno que tiene un potencial artístico, eso el alumno lo va descubriendo y entonces te crea en ti una especie de paradigma hasta cuánto tú logras en él que se parezca a lo que tú haces. Entonces yo he tenido la suerte en las tantas generaciones de alumnos que he tenido en San Alejandro, tener especies de algunos alumnos que tenían un estilo chacón, entre comillas, ¿no? Y es que después entre ellos mismos descubrían que había algunos rasgos de mi obra, pero que no era de mi obra, sino era la forma de yo abordar, ¿tú entiendes?, el diseño gráfico. Por ejemplo, a mí las enseñanzas del grabado ha hecho que yo tomara mucho interés sobre el diseño gráfico, porque el diseño gráfico es todo, es la forma de distribuir en el espacio algunas formas, las composiciones y demás, y que te quedaran equilibradas. Y entonces eso tú lo transmites sin la asignatura que se llama diseño. ¿Por qué? Porque el grabado es una forma gráfica y sintética de manejar la realidad. Y a los alumnos les cuesta mucho trabajo llegar a esa síntesis de una imagen. Entonces de ahí te digo que la gráfica, como en el entorno que estamos a nuestro alrededor, en esta galería de los grabados, del cartel y demás, ya es llamar la atención. El grabado tiene una característica y es hacer una síntesis, una simplificación de los elementos que conforman un diseño. Una idea, pero una idea llevada hasta las últimas consecuencias, y es un concepto. Ya no nos queda tiempo para más.
tenemos que despedirnos. Recuerda, la cita es dentro de 7 días. Este es tu programa Enseñarte, el programa de la cultura y la enseñanza artística en Cuba. Besos y miles de bendiciones.